Los materiales cerámicos son compuestos químicos con enlaces predominantemente iónicos. Estos materiales, debido a su enlace, tienen una dureza elevada y por tanto se utilizan como abrasivos, como materiales que van a desgastar a otros materiales. Poseen estructura cristalina y por tanto poseen dislocaciones, pero las dislocaciones no pueden desplazarse debido a las cargas eléctricas de sus átomos. Este sería un bosquejo de un material cerámico. Como el enlace es iónico, un átomo le regala electrones al otro. Por tanto, el que regala queda con carga positiva, el que recibe queda con carga negativa. Y la cohesión del material se obtiene debido a la atracción entre cargas de signo opuesto. Si hay dislocaciones en este material, si esta fuera una dislocación, esta dislocación no podría moverse porque entonces alteraría el equilibrio de cargas eléctricas en el material. Las dislocaciones existen, pero no se pueden mover. Por tanto, estos materiales no pueden tener deformación plástica, son materiales frágiles. Este sería un ejemplo en 3D de lo que podría ser un material cerámico. Los átomos verdes son átomos con una carga eléctrica, los átomos morados tienen otra carga eléctrica y el material es muy simétrico debido a la neutralidad que deben tener las cargas eléctricas. El enlace iónico hace que estos materiales posean temperaturas de fusión elevadas debido a que el enlace es muy fuerte y por tanto se requiere de mucha energía para separar los átomos. Para separarlos entonces hay que calentar a temperaturas elevadas y por eso la temperatura de fusión es elevada. Esto permite utilizar los materiales cerámicos como materiales refractarios, es decir, materiales que se pueden usar a temperaturas elevadas sin degradarse. Acá podemos observar varios ladrillos cerámicos. Este es un ejemplo de ladrillo cerámico. Estos se colocan en hornos que van a trabajar a temperatura elevada y debido a que el material es inerte por el tipo de enlace químico que tiene, la temperatura elevada no afecta a estos materiales y por tanto pueden usarse en estas aplicaciones. Estas son distintas geometrías de materiales cerámicos que se utilizan precisamente en hornos o en chimeneas, en aplicaciones que van a estar a temperatura elevada. Los materiales cerámicos poseen baja conductividad eléctrica y térmica. En el enlace iónico los electrones no pueden moverse, no hay electrones libres. Por tanto, estos materiales son aislantes tanto del calor como de la electricidad. Al ser aislantes, se pueden utilizar también como aislantes térmicos o aislantes eléctricos. Son muy estables químicamente, son materiales, son compuestos, son materiales que ya han reaccionado y por tanto son inertes a la mayoría de ataques químicos y resisten muy bien la degradación del medio ambiente. Se utilizan materiales para el manejo de reactivos químicos. En la cristalería de los laboratorios químicos se suele utilizar accesorios de porcelana. La porcelana es un material cerámico y es inerte a una buena cantidad de sustancias químicas. Hasta hace un tiempo, las cerámicas más importantes eran llamadas cerámicas tradicionales o cerámicas artesanales. Estas eran a base de arcilla y en esta categoría se encuentra la china, la que se utiliza para hacer utensilios de cocina, porcelana también, ladrillos, vidrio y el barro. Este es un ejemplo de ladrillos de obra de barro, que es un ejemplo de cerámica tradicional. Estos ladrillos se moldean, el barro se moldea en forma de ladrillos, luego se coloca en un horno, esto es un horno, y alrededor o entre los ladrillos se coloca leña, que es esta que está acá. La leña se prende y se deja que queme el material y entonces el material quemado sería este de acá. Este es un ladrillo de barro rojo cocido, cortado por la mitad. Esta es la sección transversal del ladrillo y lo que se observa acá es que en el interior del material hay una gran cantidad de defectos, hay un montón de agujeritos y hay un montón de inclusiones, hay piedras y hay material extraño. Eso causa discontinuidades en el material y lo debilitan. Ya hemos visto en esta materia el tema tenacidad a la fractura, defectos internos en el material debilitan al material
haciendo que se fracture a esfuerzos bajos. Este es un ejemplo de un mismo tipo de ladrillo, pero fabricado de manera industrial. El ladrillo se fabrica por compresión y luego se introduce en hornos donde se queman de manera controlada. Estos ladrillos tienen una mayor resistencia porque debido a su proceso de fabricación, los defectos internos son menores, por tanto el material es más resistente. Estas son piezas cerámicas fabricadas por un proceso llamado sinterizado. El sinterizado consiste en agarrar polvo cerámico, comprimirlo, o sea, meterlo en una prensa y comprimirlo, por ejemplo, para darle esta forma geométrica, y luego se queman, se somete a temperatura elevada, y la temperatura elevada une las partículas de polvo y las hace que reaccionen químicamente para darle forma al material. Las piedras, los discos de esmeril, que son estos de acá, son materiales cerámicos. Estas son herramientas de corte que se utilizan para cortar metales. Estas son esferas de material cerámico que se usan para triturar generalmente tierra o muestras de tierra se trituran con este material. Piezas grandes se vuelven polvo fino, o sea, al triturarse con estas piedras. Y estos son crisoles, o sea, estos se utilizan para manejar metales fundidos. Las aplicaciones de los materiales cerámicos están limitadas por sus propiedades mecánicas, las cuales son inferiores a los de los metales. Las cerámicas tienen menor resistencia a los metales, no tienen ductilidad, no se pueden deformar plásticamente y se rompen con facilidad. Su principal debilidad, la de las cerámicas, es sufrir fractura catastrófica de manera frágil. Fractura catastrófica significa de que se quiebran rápidamente, bruscamente, sin avisar. Y además absorben muy poca energía, es decir, tienen poca tenacidad. Un material cerámico es un material frágil, o sea, que se quiebra con relativa facilidad. A temperatura ambiente, los materiales cerámicos casi siempre se fracturan antes de que ocurra deformación plástica. Y eso hace que en aplicaciones que no sean muy utilizados o muy buscados para aplicaciones mecánicas, donde deben resistir esfuerzos y no deben romperse. La fractura frágil consiste en la formación y propagación de grietas a través de la sección transversal del material en la dirección perpendicular a la fuerza aplicada. Un poco lo que veíamos en el tema de tenacidad de la fractura. Estas grietas se propagan, crecen de manera espontánea cuando se aplica el esfuerzo y eso causa la fractura del material. Los materiales cerámicos fallan de manera frágil, es decir, sin deformación plástica, debido a que tienen una gran cantidad de grietas tanto en su superficie como en su interior. Estas grietas lo debilitan al material, causando su fractura, a esfuerzos en tensión que son relativamente pequeños. Sin embargo, tienen una dureza elevada, porque el enlace iónico es un enlace muy fuerte, por tanto el material, si no tuviera defectos, si no tuviera grietas, tendría una resistencia elevada. La dureza es elevada y eso implica que su resistencia también es elevada. Sin embargo, la resistencia a la fractura debido a la presencia de grietas es baja. Debido a esta dureza elevada, los materiales cerámicos se utilizan en aplicaciones en las que se debe resistir la fricción, o sea, se debe resistir el desgaste por fricción. La resistencia a la fractura de los materiales cerámicos es baja debido a la presencia de grietas que lo debilitan. Estas grietas actúan como concentradores de esfuerzo, debilitando el material, haciendo que falle a esfuerzos bajos. Esta es una foto del ladrillo de barro que ya vimos anteriormente. Esta sección de acá es la mitad del ladrillo, el ladrillo se partió en dos, o sea, esta es la vista de arriba de alguna mitad del ladrillo y lo que estamos viendo es esta superficie de acá. Y entonces se observa que el material tiene una gran cantidad de agujeros que se crearon en su proceso de fabricación cuando el material se moldeó y se quemó. Tiene piedras incrustadas, tiene muchas discontinuidades y todas estas debilitan al material. Aquí hay otro agujero. Al tener discontinuidades de un tamaño significativo, el material no es capaz de resistir esfuerzos elevados. Generalmente existe una dispersión considerable de la resistencia a la fractura en los materiales cerámicos. Esa dispersión se explica por el tamaño de las grietas que tiene el material. Las grietas tienen un tamaño aleatorio. Hay grietas pequeñas y grietas grandes, hay agujeros pequeños y agujeros grandes.
Y entonces esos agujeros, esa dispersión en el tamaño de los defectos, hace que exista una dispersión en la resistencia a la fractura. La probabilidad que exista un defecto capaz de convertirse en una grieta que pueda propagarse y fracturar al material suele ser elevada. Esa probabilidad varía de muestra en muestra para el mismo material y depende mucho de la forma como ese material